No sabéis lo de menos que echaba grabar un vídeo. Voy a hacer algo que últimamente lleva siendo súper famoso en Booktube, que es el hate a libros. O sea, cojo de mi estantería los libros que no me gusten o no me hayan gustado, no voy a leer. Y os enseño para que no cometáis el mismo error que yo. Yo he visto vídeos de chicas que decían: es que a mí no me gusta este libro. Y yo, pues voy a hacerlo también, porque yo para criticona tengo un rato. La casa del árbol es... en castellano es La casa del árbol. A ver, me lo leí con 10 años y desde el momento que lo cogí dije: mamá, no lo quiero. Pero me lo tenía que coger porque era obligatoria. Entonces, en realidad está guay. Voy a ser sincera, está guay. Pero a mí no me gustó. Punto pelota. Chicas que viven en un árbol. Ya está. No tiene más. Así que, adiós. Este en realidad me da mucha pena. Cuentos de asapar casa. Cuentos de ir por casa. En realidad me da mucha pena porque este sí que me gustó. Pero claro, no puedo tener tanto libro. Si tenéis la oportunidad de cogerlo, cogerlo. Sobre todo para niños pequeños. Aunque para mayores también. Ay, me sigue gustando. Un hastío amb l'Anna. Un verano con Ana. Ni me lo he leído ni lo voy a leer. Así que, no. Hot dogs. No va sobre comida. Es un punto que no va a su favor. Es un punto negativo que no vaya sobre comida y se llamen hot dogs. ¿Vale? No va sobre perros. Una niña que tiene que salvar a un perro y hay más perros. Y es que no me gustan los perros. Con que adiós. Relatos escalofriantes de Roald Dahl. Me encanta. ¿Qué pasa? En septiembre me dijeron: tienes que leerte Relatos escalofriantes de Roald Dahl para el castellano en obligatorio. Y yo, me suena de algo, creo que lo tengo. Me pongo a buscarlo, no lo tengo. Y yo en plan, vale. Cojo el libro y otro día lo encuentro y yo, mamá, te lo dije. Uy, hostia. Dije, mamá, te lo dije. Lo tenía. Pero es muy chulo cogerlo porque da miedo, mucho miedo. La infanta y el cardenal, que me lo encontré en el buzón de mi casa. Bueno, en el buzón de todos los vecinos, arriba de todo, junto a la Catedral del Mar. La catedral me lo he leído, no me lo voy a leer, ¿vale? Mira, qué cara tostón. Los secretos de Yuya. Quiere decir que en 2013 sí seguía a Yuya, ya no sigo a Yuya, pues no quiero el libro. A la biblioteca te vas, Yuya, a la biblia de mi barrio, ¿vale? Al barrio chungo. Radiografía de no hay un tatuaje, otra de obligatorio de catalán. Radiografía de chica con tatuaje. El nombre, este título no tiene nada que ver. Otra vez, cómo no. Jordi Serra y Fabra. No me gusta. A ver, sí, misterio tal, pero en general no. El misterio de habitación groga me encanta, pero me quiero coger la edición que no sea para niños pequeños. Una edición que sea en plan todo guapa. Esto, no sé si tendrá película, pero necesita película o serie o algo, porque yo sería la vicia número 1. Una versión de Sherlock Holmes con esto, aunque no es Sherlock Holmes, pero lo necesito. Benedict Cumberbatch, listen to me, please. I need this. Y Sherlock, I love you. Dos cómics de Detective Conan, Detective Conan en castellano. ¿Qué pasa? Me los cogí en una tienda de segunda mano, me los he leído como 50.000 veces y no me voy a leer más. Con todo mi peso se tienen que ir. El gigante egoísta y otros cuentos, allá ganan gusta y otras contas. No sé, 1000 veces me lo he leído, 1000 veces no lo voy a volver a leer. La leyenda del rey Arturo y sus caballeros, no me lo he leído, no me lo voy a leer. Así que sorry. Me encanta, pero tengo todos los de Zoe vendidos de segunda mano. Así que este no iba a ser menos. Lo que pasa es que tiene un sitio para poner el nombre y yo, como persona inteligente, le puse mi nombre. Entonces no puedo. Tenía que tacharlo y darle a la biblioteca. Versión catalán-inglés de Hércules. Es un cómic. Muchas gracias por ver este vídeo. Este diciembre van a haber cosas muy chulas, o eso espero, porque ya llevamos 2 semanas y aún no he empezado. Al menos voy a hacerlas. Colgarlas no lo sé. Hay una que sí que lo sé, pero no sé cómo hacerla. Con que estoy hecha un lío. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Dadle a me gusta, suscribíos y ya sabéis, comentad sobre el mundo en general. Nos vemos aquí en una semana.